Innovación. Si hay algo que ha sido un sello distintivo del ejército ucraniano, en su valiente defensa contra las fuerzas abrumadoras de Rusia, es la capacidad de innovar bajo presión. Pero la innovación no siempre implica trabajar en un laboratorio para crear nuevas armas. A veces, un soldado puede ser innovador al combinar la cantidad justa de valentía, tenacidad y un toque de locura con su pura voluntad de ganar. De eso se trata la nueva táctica de Ucrania. Está usando proyectiles de 155 milímetros como si fueran sus granadas, pero ¿por qué? Lo que parece una locura a simple vista es solo otro ejemplo de la capacidad de Ucrania para adaptarse bajo fuego. La noticia sobre la nueva táctica de Ucrania proviene de Defensa Express. El 6 de agosto señaló que una feroz batalla está ocurriendo en el frente oriental de Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin ha destinado una nueva fuerza de 110.000 soldados para unirse a los que ya están combatiendo en el este de Ucrania. En otro ejemplo más de cómo Rusia intenta usar su ventaja numérica para desgastar a Ucrania. Y está funcionando. Por cada soldado ruso que Ucrania saca de la guerra, y ya han sido más de 106.000 hasta ahora, según el Ministerio de Finanzas de Ucrania. Se tiene que gastar una bala, una bomba tiene que explotar, un dron tiene que realizar un ataque kamikaze. El objetivo de Putin es obligar a Ucrania a usar toda su munición, dejando eventualmente a sus defensores incapaces de luchar. No porque hayan perdido la voluntad, sino porque ya no tienen las armas que necesitan. La estrategia rusa nos lleva de regreso a lo que algunos soldados ucranianos han empezado a hacer. Y lo que se les ocurrió es la respuesta a una pregunta. ¿Cómo asaltas una posición rusa? Cuando te quedas sin granadas y cohetes, podrías disparar a esa fortificación. La respuesta es tan loca como ingeniosa. Le colocas una espoleta de retardo a una bala de artillería de 155 milímetros y en una demostración sobrehumana de fuerza y resistencia, la llevas hasta la posición rusa. Suéltala, corre y agáchate de inmediato. Porque la explosión masiva que resulta es suficiente para eliminar a cualquiera que tenga la mala suerte de estar dentro del alcance. Cuando no tienes granadas u otros explosivos, puedes lanzar cargando físicamente los proyectiles de artillería a tiempo. Fusibles de retardo hacia la posición de tu enemigo. Es una forma valiente y un poco loca de salir adelante en una situación en la que nunca deberías haber podido ganar. Todo parece una trama de película bélica, ¿no? La táctica es casi increíblemente loca, pero no tienes que creernos. Hay un video de soldados ucranianos usando esta brillante solución al problema ruso que prueba que sus soldados están llevando proyectiles de artillería directamente hasta la puerta de Rusia. Ese video ha sido compartido en la plataforma de redes sociales Telegram por una revista en línea llamada Bodo Gray. Las circunstancias son ligeramente distintas. Como explica Bodo Gray, el arma que se ve en el video es una mina de 120 milímetros en lugar de los proyectiles de artillería un poco más grandes que Ucrania ha comenzado a usar. Pero el método es el mismo, y no se puede negar el increíble nivel de valentía que se está mostrando. El video, que solo dura unos 30 segundos, comienza mostrando el movimiento desde el punto de vista de un soldado ucraniano. Probablemente grabando sus acciones con una cámara montada en el hombro o en la cabeza, el soldado lleva una mina fuera de un edificio casi destruido. Hay pequeñas pistas de las modificaciones que el soldado ucraniano le ha hecho a la mina. Sin embargo, lo que parece ser un fusible aparece ocasionalmente en la imagen. La mayor parte de lo que vemos durante los siguientes segundos es al soldado abriéndose paso entre la maleza. Alrededor del segundo 10 se observa una puerta. Esa puerta es el objetivo del soldado, y está casi justo al lado de la entrada de donde salió el soldado. Eso le agrega un nuevo nivel de valentía a la hazaña. Los soldados ucranianos claramente lograron acercarse tanto a la posición rusa que prácticamente estaban encima de ella. Si hubieran tenido granadas, habrían podido arrojarlas por la puerta y terminar con su asalto. No había granadas presentes. El explosivo entregado a mano tendría que bastar. El soldado ucraniano actúa rápidamente. En lugar de quedarse cerca de la puerta, lanza el explosivo improvisado adentro. Luego se da la vuelta y corre rápido. El soldado sale del edificio y se lanza entre los escombros cercanos justo a tiempo para darse la vuelta y ver el humo saliendo de la puerta mientras su bomba explota. Un segundo o dos de retraso habría significado el final para el soldado ucraniano, pero él sabía cómo actuar. Es valiente, es imprudente, pero sobre todo es efectivo. Y eso es lo que más importa para una nación que enfrenta aparentemente probabilidades imposibles. No importa cuál sea el arma, y no importa qué tan loca pueda parecer esa arma, si funciona, es algo que Ucrania puede usar para frenar a las fuerzas invasoras de Putin.
Aún así, no se puede negar que lo que vemos en las imágenes de Bodo Gray es más que un poco peligroso. Algunos dirían que es potencialmente suicida. Y es por estas razones que la nueva estrategia de Ucrania tiene un nombre que remonta a los días de la Segunda Guerra Mundial: la granada Banzai. El uso de municiones pesadas por parte de Ucrania para el combate urbano a corta distancia demuestra tanto valentía como desesperación, dice Defensa Express. Y esto recuerda a una estrategia desesperada que los soldados japoneses usaron hace más de 80 años. El nombre Granada Banzai hace referencia a lo que antes se llamaban cargas Banzai. Fandom explica qué eran esas cargas. Cuando los soldados japoneses sentían que estaban acorralados por fuerzas enemigas, se negaban a rendirse. Rendirse no era una opción por la vergüenza que podía traer. Así que la infantería que estaba acorralada decidió que lo único que les quedaba por hacer era lanzar un ataque desesperado. La infantería japonesa cargaba contra sus oponentes. La idea parecía ser que el simple impacto del ataque insano sería suficiente para crear una posibilidad de victoria, y funcionó. A menudo, las cargas Banzai fallaban, pero incluso entonces el peligro persistía. El fandom dice que a los soldados que participaban en estas cargas, normalmente se les instruía que se suicidaran usando las granadas que llevaban, idealmente cerca de soldados enemigos para que su muerte también acabara con un oponente. Como cita el fandom de la Segunda Guerra Mundial, un infante de marina estadounidense anónimo dijo: «Cada vez que acorralábamos al enemigo y no había salida, enfrentábamos el temido ataque Banzai». La palabra temido sugiere por qué Japón solía hacer esto. El ataque Banzai buscaba infundir miedo en los corazones del enemigo. Sí, el ataque era rechazado la mayoría de las veces, pero psicológicamente, los enemigos de Japón sabían que los soldados acorralados siempre lucharían hasta la muerte en lugar de rendirse. Esos sacrificios estaban destinados a minar la moral hasta el punto en que los ataques se debilitaran y Japón pudiera finalmente prevalecer. No funcionó, Japón terminó en el bando perdedor de la Segunda Guerra Mundial. La nueva táctica de Ucrania no es tan desesperada y ciertamente no es tan suicida como un ataque Banzai, siempre y cuando se ejecute correctamente. Sin embargo, se lleva a cabo con un espíritu similar. Los soldados japoneses usaban lo que tuvieran a la mano en sus cargas Banzai, desde ametralladoras y rifles hasta bayonetas y cuchillos. Sin embargo, Ucrania está haciendo algo similar. Sus granadas Banzai improvisadas al menos son armas que tienen un impacto explosivo y pueden ser controladas hasta cierto punto gracias al uso de espoletas de retardo. Lo que vemos aquí es la innovación ucraniana en su forma más extraña. Después de todo, el concepto de granadas Banzai nunca se había hecho antes. Como dijo un exusuario llamado CJ en 13 años de hacer cosas militares, nunca había escuchado ni visto a nadie usar una ronda de mortero para limpiar una habitación hasta hoy. Y es este nivel de innovación lo que ha hecho que Ucrania se convierta en una fuerza de combate tan efectiva contra Rusia. Tan efectiva, de hecho, que el Consejo de Política Exterior de Estados Unidos declaró el 5 de mayo que Ucrania es un laboratorio militar. Los avances graduales de Rusia contra Ucrania han obligado a una innovación constante que le está enseñando al mundo cómo pelear una guerra terrestre moderna. El uso de sistemas no tripulados es la adaptación más obvia de Ucrania al enfoque de Putin. Esos drones hacen de todo, desde emboscar a las tropas rusas y destruir unidades mecanizadas hasta entregar suministros médicos a los soldados heridos en el campo. Ucrania también está apostando por el uso de la realidad virtual para entrenar a sus soldados. Y es el hogar de una industria de defensa que ha visto crecer el número de empresas de unas pocas docenas que tenía antes de la invasión de Putin a más de 1,500. La granada Banzai está lejos de ser la innovación más avanzada tecnológicamente de Ucrania, pero ahora ya ha sido probada en combate. ¿Podría terminar siendo la inspiración para otra versión de la misma arma en el futuro? Una versión que sea más segura y tal vez entregada por los drones que Ucrania está construyendo en cantidades récord. Quizás, pero tendremos que esperar para ver qué se les ocurre después a los soldados de Ucrania. Ahí está el punto. Cada nueva idea que se le ocurre a Ucrania pasa de ser un concepto a ejecutarse mientras una batalla activa sigue en curso. Las ideas de Ucrania representan la innovación en acción, obteniendo resultados tangibles contra las tropas rusas en lugar de ser probadas hasta el cansancio en un laboratorio sin ver combate real. En última instancia, es el espíritu creativo el que inspiró un arma tan loca como la granada Banzai. Esto convertirá a Ucrania en uno de los principales referentes en la defensa colectiva de Europa contra Putin. Eso es según el escritor del Atlantic Council, David Kirichenko. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, que se han expandido drásticamente, y su sector tecnológico de defensa innovador hacen que el país sea un socio indispensable para Europa, explica Kirichenko.
Él señala que Europa está cada vez más insegura respecto a Estados Unidos y su dependencia de esa gran potencia militar. En este entorno incierto, tiene mucho sentido que Europa aumente su apoyo al ejército ucraniano mientras profundiza la colaboración con las empresas ucranianas de tecnología de defensa, añade Kirichenko. La Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres está de acuerdo con ese punto, afirmando en abril que la industria de defensa innovadora y en crecimiento de Ucrania podría ser el mejor recurso de Europa para lograr la independencia de su dependencia de Estados Unidos. ¿Eso significa que pronto veremos granadas Banzai en el ejército de Europa? Por supuesto que no. Un arma que es en partes iguales, ingeniosa y loca, no será adoptada ampliamente por nadie, incluida Ucrania. Pero la idea, la semilla creativa que llevó a un soldado a colocarle una mecha a una mina o a una granada de mortero, ese es el tipo de pensamiento que puede llevar al desarrollo de nuevas armas, como ha sucedido en muchos casos para Ucrania en el pasado. Ahora, vamos a aterrizar las cosas un momento. Mientras que la pura inventiva que muestran las granadas Banzai de Ucrania es impresionante de presenciar. Hay una razón muy real por la que los soldados ucranianos tienen que idear armas tan extremas. Ucrania está lidiando con una escasez de municiones. Mencionamos antes que la estrategia de Putin es desgastar a Ucrania mediante una guerra de desgaste hasta que su enemigo finalmente se quiebre. Desafortunadamente, para algunas unidades ucranianas eso crea situaciones en las que se encuentran luchando contra tropas rusas sin las armas que necesitan. La granada Banzai nació de ese problema. Si no tienes granadas, usa minas y proyectiles de artillería. No obstante, este problema debe solucionarse. Hay una clara necesidad de municiones de alto poder diseñadas para asaltos de infantería en entornos urbanos. El uso actual de proyectiles de artillería en roles improvisados refleja el mismo nivel de improvisación que se ve en el uso del TM-62M, minas antitanque como carga útil para drones vista en primera persona. Según Defense Express, Ucrania está empleando una nueva táctica, y parece ser acertada. Ucrania ha logrado grandes avances para impulsar su sector de defensa nacional. Según la British Broadcasting Corporation, la industria nacional de armas de Ucrania produce el 30% de las armas que utiliza el ejército del país hasta febrero de 2025. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky quiere que ese número sea más alto. En julio, Army Technology informó que él quiere que Ucrania esté fabricando el 50% de sus propias armas para finales de 2026 y que ahora está en el punto en que el 40% de las armas que usa su ejército provienen de Ucrania. Todo esto es muy impresionante para un país que apenas tenía una industria de fabricación de defensa antes de la invasión de Putin. Pero incluso si Ucrania llega al punto en que fabrica el 50% de las armas que usa su ejército, eso todavía deja otro 50% que tiene que venir de otro lado. Otros países deben involucrarse. Y eso significa que se crean brechas de municiones debido a retrasos, o que esos países simplemente no pueden proporcionar todo lo que Ucrania necesita. Armas arriesgadas como la granada Banzai no tendrían que ser inventadas si estas brechas se llenaran. Muchas personas en Europa son conscientes de este hecho, incluyendo a la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. El 3 de julio, United 24 Media la citó diciendo lo siguiente: "Si hay alguna brecha en el suministro de armas, creo que debemos llenarla. Hace más de un año, establecimos un modelo para apoyar la producción de defensa directamente dentro de Ucrania. Está funcionando muy bien". Ella se refiere al modelo danés que ha ayudado a la industria nacional de Ucrania en su crecimiento reciente. Pero eso no es suficiente. El uso de minas y proyectiles de artillería por parte de Ucrania evidencia la existencia de brechas de municiones que deben cubrirse. Por muy impresionante que sea la granada Banzai, no es un arma que ningún soldado ucraniano quiera estar usando, al menos no en su forma improvisada actual. Es demasiado peligrosa, hay un gran riesgo de que algo salga mal. Un solo resbalón o tropiezo, mientras un soldado intenta escapar de la explosión y todo se acaba. Habiendo dicho todo eso, la mera existencia de la granada Banzai demuestra algo que Ucrania ya ha probado muchas veces. Sus soldados demuestran una fuerza y determinación increíbles en su lucha contra las tropas rusas. Recuerda el video del uso de una granada Banzai del que hablamos antes. Ese video comenzó en el momento en que el soldado ucraniano estaba listo para usar su arma improvisada. Lo que no vimos fue todo el proceso de llevar la mina que usó hasta el lugar que se muestra en el video. Esa mina habría sido transportada a mano durante un asalto contra una posición rusa. El soldado probablemente marchó kilómetros con ella antes de poder desplegarla. Defensa Express explica lo que esto realmente significa en el campo de batalla, especialmente cuando se trata de proyectiles de artillería.
Esta adaptación dice mucho sobre las exigencias físicas extremas a las que están sometidos los defensores ucranianos. Un soldado debe cargar un proyectil de 40 kilogramos a través de zonas de combate urbano y luego lanzarlo con suficiente fuerza y precisión para causar daño a las tropas enemigas. Los soldados ucranianos cumplen diariamente con esas exigencias físicas. Ellos demuestran un nivel de valentía y determinación que Putin nunca esperó. ¿Recuerdas? El líder de Rusia esperaba que Ucrania se rindiera y se sometiera a su voluntad en cuestión de días, después de que él lanzara su supuesta operación militar especial. Se suponía que los 20.000 soldados de Rusia entrarían en Kiev enfrentando poca o ninguna resistencia. Casi 4 años después, sabemos que eso no fue lo que pasó. Ucrania sigue luchando. La granada Banzai es un microcosmos de la pura voluntad y espíritu de los soldados ucranianos para continuar la lucha. Incluso cuando se enfrentan a un enemigo dispuesto a sacrificar más de 1 millón de soldados por su causa. Aún así, sería bueno que los soldados ucranianos no tuvieran que cargar físicamente rondas tan grandes hasta las posiciones defensivas de Rusia. Eso podría ser una posibilidad a futuro. El uso de granadas Banzai por parte de Ucrania demuestra que el concepto funciona, aunque en este momento sea un poco más que una locura. La adaptación, usando drones terrestres en lugar de humanos para transportar estos proyectiles, podría ser el siguiente paso. Ucrania ya ha demostrado que puede usar este tipo de drones para dañar a Rusia. En abril de 2024, Business Insider informó sobre un ataque en el que Ucrania usó un dron terrestre para llevar un explosivo justo al borde de una trinchera rusa. El explosivo fue soltado, la trinchera explotó y Ucrania obtuvo una pequeña victoria. Drones que transportan bombas Banzai podrían lograr el mismo resultado. Además, los drones podrían actuar como señuelos al atraer el fuego de artillería rusa antes de autodestruirse. Ucrania necesitaría idear fusibles más largos o una forma de detonar sus bombas a distancia, pero es muy probable que tenga drones más pronto que tarde. El Consejo Atlántico informa que la expansión del ejército de drones de Ucrania incluye el objetivo de construir hasta 15.000 robots terrestres para finales de 2025. Con algunos ajustes, la peligrosa bomba Banzai podría convertirse en un arma muy efectiva. Y si algún país pudiera hacer esos ajustes, sería Ucrania. Actualmente tiene un concepto loco. En el futuro, ese concepto podría convertirse en una pesadilla para las fuerzas de Putin. Ahora, por lo menos, la bomba Banzai es más efectiva que lo que Rusia hace que sus soldados hagan con minas. Rusos autoexplosivos están llevando minas terrestres en la espalda y no están teniendo la oportunidad de usarlas como bombas improvisadas. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte al Show Militar para más videos sobre las últimas y más extrañas innovaciones ucranianas.